¿Y si la despedida que más te dolió no fuera realmente un adiós? Queridos hermanos y amigos de buen corazón, reciban un cordial saludo y bienvenidos al texto diario. Lunes 3 de agosto. Va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. El texto de hoy está basado en Hechos 24:15. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Desde que Adán y Eva se unieron a Satanás en su rebelión contra Jehová, han muerto miles de millones de personas. ¿Qué pasará con todas esas personas? Un grupo de 144,000 cristianos fieles resucitarán en el cielo y tendrán vida inmortal. Y una gran cantidad de hombres y mujeres que amaban a Jehová volverán a la vida en la resurrección de justos y vivirán para siempre en la tierra si se mantienen fieles durante el reinado de 1000 años de Cristo y la prueba final. También durante el milenio, los injustos, entre ellos quienes nunca sirvieron a Jehová o quienes incluso hicieron cosas malas, tendrán la oportunidad de cambiar su conducta y adorar a Dios. Sin embargo, algunas personas fueron tan malvadas que Él ha decidido que no van a resucitar. Quizá todavía recuerdas el rostro de esa persona que tanto amabas. Tal vez aún hay momentos en los que quisieras volver a escuchar su voz, abrazarla una vez más, o simplemente decirle cuánto la extrañas. La muerte deja un vacío que nadie puede llenar, pero hoy, la palabra de Dios nos recuerda una verdad capaz de devolver esperanza, incluso al corazón más herido. Porque para Jehová, la muerte no es el final. Jehová nunca quiso que la muerte existiera. Cuando Jehová creó a Adán y Eva, su propósito era que la humanidad disfrutara de una vida feliz para siempre. La muerte apareció como consecuencia de la rebelión contra Dios. Desde entonces, miles de millones de personas han muerto. Todos conocemos el dolor que provoca perder a alguien. Todos, tarde o temprano, hemos derramado lágrimas frente a una tumba. Pero Jehová también siente ese dolor. Él jamás ha dejado de amar a las personas que han perdido la vida. Por eso preparó una solución: la resurrección. La resurrección demuestra cuánto nos ama Jehová. Muchas personas piensan que la muerte es definitiva, pero Jehová puede recordar perfectamente cada detalle de quienes han vivido. Conoce su personalidad, su forma de hablar, sus recuerdos, sus sentimientos. Nada escapa de su memoria perfecta. Cuando llegue el momento señalado, devolverá la vida a millones de personas. No será simplemente traerlas de regreso, será reunir nuevamente familias. Será secar lágrimas. Será convertir el dolor en alegría. ¿Puedes imaginar ese momento? ¿El instante en que vuelvas a abrazar a alguien que dabas por perdido? Ese día llegará, porque Jehová siempre cumple sus promesas. La esperanza alcanza a muchísimas personas. El texto de hoy menciona algo muy hermoso. Habrá una resurrección de justos y de injustos. Esto significa que muchas personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer realmente a Jehová, también podrán aprender acerca de Él. Durante el reinado milenario de Cristo, tendrán la oportunidad de cambiar su vida y adorar a Dios. Esto demuestra que Jehová no busca destruir, busca salvar, quiere dar oportunidades, quiere que el mayor número posible de personas disfrute de la vida eterna. Su justicia siempre va acompañada de amor y misericordia. Esta esperanza transforma nuestra vida hoy. La esperanza de la resurrección no solo sirve para pensar en el futuro, también cambia nuestra manera de vivir hoy. Nos ayuda a soportar el duelo, nos fortalece cuando enfrentamos enfermedades,
nos da fuerzas cuando sentimos que la tristeza nos vence y nos motiva a seguir sirviendo fielmente a Jehová, porque sabemos que ningún esfuerzo será en vano. Cada día que permanecemos cerca de Jehová, nos acerca más al maravilloso momento en que veremos cumplida esta promesa. Qué privilegio es vivir con una esperanza tan sólida, una esperanza basada no en deseos humanos, sino en la palabra del Dios que nunca miente. La muerte ha causado lágrimas durante miles de años, pero Jehová nunca quiso que fuera así. Hoy nos recuerda que la historia no termina en una tumba. Su propósito sigue adelante. La resurrección es una de las pruebas más grandes de su amor, de su poder y de su deseo de devolvernos todo lo que hemos perdido. Si hoy extrañas profundamente a alguien, recuerda que Jehová también lo recuerda. Y si Él decide devolverle la vida, ese reencuentro será mucho más hermoso de lo que ahora podemos imaginar. Mientras esperamos ese día, sigamos fortaleciendo nuestra amistad con Jehová y compartiendo esta esperanza con quienes necesitan consuelo. Pregúntate, ¿estoy viviendo cada día con la confianza de que Jehová cumplirá su promesa de la resurrección? ¿A quién podría animar hoy compartiéndole esta maravillosa esperanza? ¿Esta reflexión fortaleció tu esperanza? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué aspecto de la promesa de la resurrección te llena más de consuelo? Tu respuesta puede dar ánimo a alguien que hoy está enfrentando el dolor de haber perdido a un ser querido. Que Jehová fortalezca tu fe, llene tu corazón de esperanza y te ayude a mantener siempre la mirada puesta en sus maravillosas promesas. Y en nuestro próximo video seguiremos profundizando en otra enseñanza del texto diario que fortalecerá nuestra confianza en Jehová. Hasta entonces, nunca olvides que para Jehová, quienes están dormidos en la muerte jamás han sido olvidados. Su memoria perfecta y su amor harán posible un reencuentro lleno de alegría.